Yo reconozco que tuve un error en mi análisis. ¿Se acuerda que yo le planteaba que iba a haber, que yo sentía que iba a haber posibilidad de una segunda vuelta? Sí. Pero obviamente mi análisis tenía dos supuestos que eran falsos, que resultaron ser falsos. Ajá. Y eso hay que reconocerlo. Y yo lo reconozco y a mí no me da ningún problema reconocerlo. El primer supuesto, bueno, esto estaba basado en que las personas que generalmente son ese voto, esa mayoría silenciosa que no llega a votar porque siempre la participación electoral siempre ronda, esto no es nuevo, siempre ronda entre el 50-52% del padrón electoral, ¿verdad? Pero mi supuesto era, yo suponía que las personas que no salían a votar o que no salieron a votar en las últimas elecciones, se iban a volcar masivamente a las urnas para expresar su inconformidad, ¿verdad? O su deseo de que hubieran cambios. Eso me falló. Usted basó, perdone, doctor, entonces, usted basó el hecho de que podía existir una segunda vuelta en el escenario que planteaban las encuestas, que había un universo de personas que era bastante grande ciertamente, que no había definido. No había definido, pero entonces no solo no habían definido, ¿sí? Sino que se decidieron por no votar. Yo recuerdo, voy a contarle una anécdota no, sin decir nombres, solo un nombre, sí, el de Eugenio Chicas. Ese sí lo voy a decir, porque él es una persona como yo que da la cara y dice las cosas. Pero las otras personas a lo mejor no. Fíjese que a mí me invitaron a una reunión, recuerdo que fue en la colonia Santa Elena, por cierto. Y entonces en esa reunión porque me iban a hacer una propuesta de cómo estaban, ¿verdad? De las reuniones que estaban en la UCA, que cómo veía, si yo quería ser parte también, bueno, una cantidad de cosas que propusieron. Bueno, a mí hasta me estaban proponiendo que si era la posibilidad de que fuera candidata, pues, bueno. Entonces yo les dije en esa reunión, les hice un análisis de que participar en las elecciones presidenciales era una trampa, porque después, porque al participar iban a legitimar, ¿verdad? Iban a legitimar una candidatura que es inconstitucional y que saben que es inconstitucional. Entonces mi propuesta, les dije, mire, olvide, lo mismo que yo les dije a ese grupo de personas, entre quienes estaba Eugenio Chicas, ¿verdad? Y entonces yo les dije, mire, voten, hagan que la gente llegue, pero a votar nulo, a anular el voto, y ustedes mundialmente preséntense como no podemos participar en un proceso, ¿verdad? Que es inconstitucional, porque entonces sería que le estamos dando legitimidad, ¿verdad? Eso. Entonces, y a algunas personas les parecía, a otras personas les parecía, inclusive les decía, mire, el voto nulo, el voto en blanco, eso puede tener un gran peso y puede demostrar el sentir de esa mayoría silenciosa. Pero Eugenio Chicas dijo en ese momento, y que no me digas que no lo dijo, me dijo, no, pero sí, eso está bonito, pero eso es muy abstracto, me dijo. Eso ya parece el libro de José Saramago del ensayo de la lucidez. Me dice, esas son cosas que se oyen bien así, ¿verdad? Como de decir en una novela, ¿verdad? En una historia, pero en la realidad las cosas no son así. En la realidad tenemos que participar y él seguía insistiendo. Bueno, entonces la cosa es que me votó porque algunas personas yo casi que las tenía ya convencidas, ¿verdad? Y entonces, pero no, él me votó todos los argumentos, dijo que había que participar y que y que ya estaban avanzando las cosas hacia la candidatura única, ¿verdad? Y él seguía la candidatura única y que ya la otra semana la candidatura única. Bueno, dije, bueno, está bien, bueno, qué bien, yo le di muchas gracias por la invitación. ¿Se acuerda usted del reportaje de Gabriel Labrador, del Faro, de donde se descubren todas esas, de todas esas reuniones y que después todos dicen que nunca han estado, que jamás, que ni saben de lo que es, y bueno, y se terminan por dividir y siguen adelante. Entonces, pero yo le quiero decir que sí hubimos personas que desde el principio les dijimos, porque yo lo dije, que era importante, para mí no era la candidatura única, les decía, no participen, porque eso es legitimar
una elección que es desde el origen es fraudulenta, pero no hicieron caso, pues, y entonces ahí viene, y entonces cada uno, ahí vienen los, ¿cómo se llaman? Los egos, ¿verdad? La necesidad de mantener un vehículo político, que el FMLN, pues ellos están satisfechos porque no han desaparecido jurídicamente y pueden seguir a lo mejor haciendo sus negocios, lo mismo el Partido Arena, el otro, pero ni siquiera tenían candidatos, pues nadie les aceptaba en ese momento, nadie les aceptaba las candidaturas, por eso es que terminaron con esos candidatos, por eso terminaron con el Joel Sánchez y por eso terminaron con el Chino Flores, porque ni siquiera hubo competencia pues al interior de ellos por ser candidatos, porque la candidatura en esas circunstancias no se miraba como un premio, sino que casi que se miraba como una muerte política o como un castigo. Así es que sí necesitaban, como lo dice Mauricio Funes, sí se necesitaba de estrategas políticos, pero que les hicieran caso. Tal vez a mí no, ¿verdad? Pero hay gente muy capacitada dentro y fuera del país que les pudo dar un análisis objetivo, pero no quisieron escuchar a las personas que les decíamos algo diferente, sí, sino que solo querían escuchar a las personas que les dicen lo que ellos quieren oír. Es decir, actuaron como si tuvieran un caudal de votos o como si hubieran tenido en ese momento una correlación de fuerzas políticas y sociales y económicas y empresarios inclusive que estarían dispuestos. Pero no, si se vio que no tenían ni correlación de poder, ni tenían tampoco buenos asesores, pues, porque sí, no quisieron hacer caso. Perdón, y lo último, ajá, y ahora Eugenio Chicas dice, creo que lo escribió en un editorial o lo dijo en una entrevista, no recuerdo, pero él dice, es que no debimos haber participado. No debimos, pues yo le digo, entonces volvemos al principio, pues no debimos haber participado. Y entonces, ¿por qué participaron? ¿Por qué él insistió en esa participación en la presidencial cuando no existía? ¿Sabe quién estuvo también en esa reunión? Rubén Zamora. Vaya. Mire, yo no sé qué le pasa a don Julio Olivo, o le llegaron al precio o realmente tiene miedo, no sé, pero él no es el Julio Olivo que hemos conocido en otras ocasiones, okay, y cuando tuvo una posición valiente, militante, yo creo que siente él que nadie lo está respaldando o a lo mejor está esperando que lo reelijan en el Tribunal Supremo Electoral, que reelegirse como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, bueno, porque no quiere regresar a la Universidad de El Salvador, el salario es más. El FMLN tendría derecho a un magistrado. Claro que lo tendría, porque es la segunda fuerza. Claro. A lo mejor a eso está jugando, pero yo no creo, pero no concuerdo con nada. Mire, hay suficiente evidencia. Lo que pasa es que no se quiere reconocer. Pero don Julio ¿usted cree que ha cambiado? Sí, claro, y usted no nota un cambio de él. Mire, si es que, yo a él lo comencé a ver de que el cambio desde el momento en que él decide abstenerse de inscribir en la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele y de Félix Ulloa. ¿Por qué? Porque él dijo porque tenía miedo de que si él se oponía, que lo iban a meter preso. Pero una persona, perdone, pero que lleva sus principios hasta las últimas consecuencias, ajá, está dispuesto hasta llegar a la cárcel. Imagínese lo que hubiera significado eso a nivel internacional, a nivel mundial, de que encarcelan a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador por oponerse a una candidatura que él sabía que es inconstitucional. Es que eso por más que, yo sé que aquí pero él lo dijo públicamente sin ningún empacho. ¿Qué dijo? Eso de que él firmaba porque si no lo iban a meter preso. Por eso, entonces es miedo, pero es que el miedo no es que vaya a estar ahí temblando o que vaya a estar, ay, tengo miedo. El miedo las personas lo pueden disfrazar de muchas maneras. Aquí en el país hay tantas personas que tienen tanto miedo y yo lo veo con muchos analistas que van desfilando y van rotando por los diferentes platós de televisión, que andan ahí, que quieren decir que si no están en las cámaras dicen una cosa. Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que eso aquí, y cuando ya aparecen las luces, cámaras, acción, entonces ya empiezan a decir cosas diferentes. Usted participa regularmente expresando y externando sus ideas
su forma de pensar, su forma de entender la realidad y siempre lo ha hecho libremente. Siempre. Sí. Siempre. Y al lugar a donde no le permiten expresar Ya no llego. Ya no llega. Yo ya no Perfecto. llego. Pero bueno, ahí voy al tema. Entonces, Yo siempre digo, de mejores lugares me han sacado. Doctora, ¿eso no es libertad de expresión? Sí, es libertad de expresión. Pero eso no ocurre en las dictaduras. Es que no estoy hablando, pero yo no soy una persona que tenga la capacidad de influir. Es que usted comenzó diciéndome Ah, que íbamos rumbo a no, sí, vamos a una autocracia. Mire, puede dictadura ser, que se llama autocracia, dice usted. No, es que realmente es una, sí, pero va a ser una forma de dictadura. Lo que pasa es que, digamos, las dictaduras se van construyendo poco a poco. Okay. Es decir, eso me lo enseñó, ¿cómo se llama? Carlos Araujo, y le agradezco eso. El síndrome de la rana hervida. El síndrome de la rana hervida consiste en que los cambios, digamos, de un modelo político a otro modelo político no suceden bruscamente, porque me dice él, es como que si intentan echar una rana a una agua caliente que está hirviendo, inmediatamente la rana salta y se da cuenta de lo que está pasando. Pero si la rana está ahí en la olla y empieza la agua así como tibiecita, y poco a poco la siguen calentando, llega un momento en que las ranas se terminan muriendo porque están hervidas y ni cuenta se dieron. Entonces así se construyen las dictaduras, como las ranas en una olla. Es decir, primero empiezan a quitar unos derechos, después otros derechos, después otro, el otro y el otro, hasta que llega un momento que es al final, que es donde ya se va de frente contra la libertad de expresión, aún de personas como yo, que somos personas insignificantes. Vaya, pero que en este momento no está pasando. No, a mí no, entonces para nada. Si el presidente Bukele resolvió el problema de la seguridad, que era tan complejo, sobre todo, y complicado, ¿verdad? Si resolvió eso, entonces en el siguiente periodo va a resolver el problema de la economía, que no es tan difícil ni es tan acuciante como el problema de la seguridad. Entonces ese es el voto de confianza que le han dado. Entonces, que el gran reto de esta segunda gestión del presidente Bukele, y que la haga en esta, que no la vaya a dejar para la tercera ni para la cuarta, sino que para esta es realmente empezar a crear condiciones para, primero, una recuperación del poder adquisitivo de las familias, y eso tiene implicaciones como la reducción de la pobreza, ¿verdad? La reducción del gran, enorme desempleo que hay, o empleo en el sector informal. Necesita empezar a crear esas condiciones para mejorar capacidad adquisitiva de las familias, y necesita también, por otra parte, sentar bases de un nuevo proyecto de desarrollo económico para el país. Es decir, El Salvador debe alejarse de este modelo económico que se ha tenido en los últimos 30 años, porque incluso el FMLN continuó con el mismo proyecto de Arena basado en inversiones en maquila, en exenciones de impuestos. Las maquilas se van a cualquier inconveniente que tengan en la demanda, se van inmediatamente, dejan a la gente empleada, que también está basada en la creación de más de establecimientos del sector comercio y del sector servicios, y el descuido de la agricultura. Entonces, el gobierno ahora tiene que enfocarse, si es que tiene voluntad de hacer un cambio en el modelo económico, tiene que enfocarse entonces en mejorar las condiciones de la demanda interna a través del poder adquisitivo de las familias, y también tiene que enfocarse en crear como nuevos motores para el crecimiento económico, pasar de las maquilas, de las remesas, y pasar también del sector de comercio y de los servicios, que tiene que pasar a recuperar el aparato productivo, lo que se llaman los sectores reales de la economía, como por ejemplo el sector de la agricultura. Hasta la saciedad, y no va a ser esta la excepción, en El Salvador anualmente, en concepto de exenciones fiscales, es decir, impuestos que el gobierno no le cobra a las empresas de ciertos sectores como la maquila, como el turismo, etcétera, y etcétera,
hay 650 millones de dólares que el gobierno deja de percibir. Muy bien. Entonces, ahí, bueno, que paguen los impuestos y eso ahí es quitar privilegios y que empiecen a competir en las mismas condiciones que compiten otros sectores empresariales. Ahora, sí, hay un reconocimiento de su parte de que se ha logrado una mayor recaudación fiscal. Sí, eso sí, tratando de combatir la ilusión. Definitivamente, sí, eso negarlo ya sería ser. Sí. Yo como le digo, yo no soy de oposición, pero sí. Mire, eso y una cosa que yo también celebro que lo hayan realizado es el tema de la facturación electrónica. Con la facturación electrónica, ahora no hay establecimiento que se les pierda. Todo queda. Todo finalmente es cruzado, ¿verdad? Ingresos, las ventas, todo es cruzado y eso le da mayor capacidad de, digamos, de monitorear, de fiscalización al Ministerio de Hacienda. Sí, aumentado yo creo que sí. El FMLN en conjunto, pues es una gran derrota, perdieron 860,000 votos. Y esos 860,000 votos que perdieron se fueron para el presidente, para Nuevas Ideas, ¿verdad? Y según yo tengo entendido, la disminución en los votos del FMLN fue del 6.25% y la disminución en los votos de Arena fue de 5.44%. Inclusive el FMLN perdió más votos que los que perdió, en términos porcentuales, digamos, en términos porcentuales de los que había tenido en la última elección. Entonces, ¿y a qué obedecería eso? Han perdido atractivo como alternativa. Digo, después de ganar 4 elecciones. Los dos han perdido. Después de tener un piso de más de 1.200.000 votos. Llegar a tener 37 diputados en la Asamblea. Es que yo creo que ya no representan a ningún sector importante de la población. Por ejemplo, Arena siempre se había declarado una fuerza de derecha, y de derecha inclusive casi una derecha conservadora, muy extrema, ¿verdad? Contra todo lo que sonara a derechos sexuales y reproductivos, contra lo que todas esas cosas. Y el FMLN tenía una agenda, yo diría hasta cierto, aunque una cosa era lo que decía y otra cosa es lo que hacía, pero tenía un discurso bastante, digamos, revolucionario, socialista, ¿verdad? Y todo, pero entonces, eso a mucha gente, sobre todo, digamos, profesionales, estudiantes, universitarios y todo, le llamaba la atención porque entonces había un proyecto como de izquierda y un proyecto de derecha, ¿verdad? Y entonces había una cierta ideología, ciertos principios que decían la gente, no, yo me identifico aquí, yo me identifico allá, ¿verdad? Pero ahora todo eso se ha perdido. Ya no sabemos realmente en qué se diferencia Arena del FMLN. Fíjese que incluso muchas veces sus argumentaciones, yo me acuerdo en las plenarias de la Asamblea Legislativa, sus argumentaciones tienden a ser las mismas, decir, los liderazgos poco llamativos, aunque sean valientes, pero poco llamativos, en otras palabras, dejaron de ser una opción atractiva para la población salvadoreña.